Bueno, finalmente fue Pangea y vamos a tratar de pensar cómo resultó. En primer lugar, bueno, la gran sorpresa, David le ganó a Goliat, como Dominic y Cacha lograron vencer a Chuti y Asesino. Es decir, de alguna manera aquellos que estuvieron a la sombra tuvieron su V de vendetta. Interesantemente el Micio cuando lo presentó dijo que era una pareja que siempre le faltaba algo, que siempre estaba ahí, pero bueno, pareció que se fue la noche para que ese pero, para eso que faltaba, se concretara. Dos o tres cuestiones generales. Primero, del 2 vs 2. Primero hubo como dos dificultades que las vamos a decir rápido, así lo pasamos. Primero el sonido. Hubo algunos desacouples de sonido, Replic y Trueno, sobre todo Trueno lo mencionó en la primera batalla de la noche. Una primera cuestión colateral como defecto es esta idea de cómo ajustar el sonido para que en grandes estadios todos se sientan cómodos. Este es un primer punto para marcar y a mejorar. El segundo es pensar, esto es un poco más teórico, qué lugar ocupa el público en estas competencias masivas. Fue algo que se criticó bastante por las redes, el tema del público influyendo en la batalla a partir de pararla una y otra vez. Durante toda la competencia el público se manifestó. Los hosters una y otra vez tendrían que dar nuevamente el 3-2-1 para alargar. Inclusive sobre el final el público había decidido que los ganadores habían sido Dominic y Cacha, y resultó realmente muy difícil ese último round. Habría que ver cómo leer esto. En las redes se lo leyó como un público no educado. Habría que ver si queremos pueblo educado. Esto es un poco una ironía que estoy marcando a partir de por qué pueblo educado, por qué los jueces son los responsables de... Pero bueno, más allá de toda discusión más política, es una cuestión para repensar. Sin duda favorece al show, pero creo que de alguna manera los en sí empezaron a encontrar una manera de sobrellevar esto, que es un poco mirar al host y pedirle el 3-2-1 para volver a entrar. Estas son las dos cuestiones críticas para pensar que deja esta Pangea 2019. Algo interesante del 2x2 es pensar todas las posibilidades que se abran con este formato, con la idea de coordinar, con el día de atacar. Obviamente, bien utilizado, puede llegar a ser una buena manera, una muy buena manera de romper cierta monotonía, de generar juegos de flow distintos, de generar coros, de generar un montón de cuestiones. A pesar de todas estas posibilidades, creo que recién se están recorriendo. Pues generalmente lo hacían en las primeras entradas, en la primera y en la segunda, aquellos que tenían hablado, y luego volvían a uno hace uno, otro hace otro. Sobre todo en el minuto, en la cual generalmente se repartían 4 barras cada uno, podría haberse hecho de otra manera. Muy interesante todo eso que se dio. Sin embargo, creo que todavía se da de manera aislada, que todavía no pueden mantenerlo durante toda la batalla a partir de que se mantenga más de lo coordinado antes de empezar cada batalla. Una excepción creo que fue Asesino y Chuti. En la primera, en octavos y en semis, lograron conectar en un momento entre ellos y fue realmente increíble. En estos momentos se fueron de una estructura de 4, de 6, daría la impresión de que se ponían a tocar uno y otro. Encontraron esa manera de combinarse y se ponían a jugar con el público. Inclusive estratégicamente dejaban a la pareja contrincante de lado y se ponían a jugar con el público. Esto realmente me pareció de otro nivel. Me pareció que a esto deberíamos aspirar en 2x2. Dos en sí que empiezan a encontrar una manera de potenciar su flow a partir de la unión de ellos. Un primer punto a nivel de rendimiento que me llamó la atención fue que aquellos que habían brillado en la Red Bull, aquellas figuras que habían sido casi revelación, no lo hicieron en esta Pangea. Índigo, por ejemplo, no logró conectarse. Ballester y Filósofo tampoco pudieron conectar con ese nivel. Sin embargo, perdieron con Joker y Skipper, que sí fueron un poco la revelación de este 2x2.
Incluso luego en cuartos de final se van a enfrentar a los favoritos, a Asesino y a Chuti, en una batalla en que Chuti y Asesino no brillaron demasiado y que tal vez uno podría haber pensado que era una réplica o para Joker y Skipper. Otro aspecto llamativo fue el bajo rendimiento de los equipos chilenos. Por un lado, Pepe Grillo y Nitro, que perdieron en primera con Chuti y Asesino. Un poco tuvo que ver con esa gran actuación de Asesino y Chuti en octavos. Con respecto a Teorema y Kaiser, no estuve tan de acuerdo con el resultado. Sobre todo me pareció que en el segundo minuto tanto Johnny B como Lobo Estepario lograron un gran flow, acoplarse muy bien a la base, pero no golpearon tan fuerte y ante eso Kaiser y Teorema golpearon muy fuerte en ese segundo minuto y creo que me pareció que estuvieron por encima. Luego las réplicas me pareció que fue mucho más parejo, que no hubo una supremacía de Johnny Beltrán y Lobo Estepario, pero ellos pasaron. A pesar de eso, y acá empezó a conectar con cuartos, sí me pareció polémica la batalla de Lobo Estepario y Johnny B con Skone y Wolf. Fue el uso del bullying permanente que utilizaron contra Johnny B. Estratégicamente me pareció que Walsh y Skone lo hacían una y otra vez, la idea de golpear sobre la debilidad del otro, encontrar una estrategia, elegían uno de los dos y atacaban y lo atacaban. Me pareció que en esta era deberíamos empezar a hacer cosas más interesantes que golpes de bullying. Me parece que forma parte de toda una tradición española que a mí me molesta un poco que solamente se ataque a partir de la gordura, a partir de una y otra vez hablar de la gordura del otro, que te traje alimentos, acá te traje. En semifinales creo que Chuti y Asesino lograron conectar otra vez con ese estilo que habían conectado en octavos, de jugar entre ellos, de armar estructuras que eran completamente novedosas y orgánicas, no solamente hacer un patrón cada uno, sino que por ahí hacían medio patrón y el otro terminaba o remarcaba la rima del otro, y no lo hacían durante una estructura cerrada de 4 golpes, sino que extendían la estructura, la hacían crecer, generaban una gran tensión y tal vez luego salían digamos, de eso. Interesante, muy interesante, quizás lo mejor en coordinación, tanto en octavos como en esta parte, Asesino y Chuti jugando con el público y estratégicamente poniéndose de alguna manera o en un nivel superior, no solamente desde lo que lograban, sino también de la actitud de dejar a la dupla adversaria sola y ponerse a dialogar con el público. La otra semifinal fue mucho más pareja. Aquello que no me había gustado tanto en la anterior de Walsh y Skone, acá me gustó más. Golpearon sobre las debilidades, también eligieron a Cachas primero y empezaron a darle sobre su debilidad, sobre todo la idea del amor por el público mexicano, el odio del público argentino, o jugar con eso. A Dominic le hablaban de perder el avión, de ser segundo Asesino. Esas debilidades fueron como llevando la dominancia para el lado de Skone. Esta técnica permite eso. Me pareció más sucia en la batalla contra Johnny Beltrán y Lobo Estepario. Acá me pareció que fue más válida. Sin embargo, creo que Dominic terminó ganando en el 1 contra 1 luego. Y bueno, la gran final es ahora turno de repasarla. Fue realmente muy interesante. En el primer round la temática era Jurassic Park, qué pasaría si Jurassic Park, y realmente fue muy buen uso de la temática que hicieron Asesino y Chuti. Sin embargo, y acá empezó a marcarse una tendencia en la final. Si quedaron 90 segundos de vida para el mundo y cayera un meteorito, ¿qué pasaría? Y creo que esa temática la explotaron muy bien Cacha y Dominic. Tanto es así que cuando quedaban 29 segundos jugó Cacha con la idea de que quedaban 29, ya no 90, pero fueron varios argumentos muy fuertes. Creo que un poco la trampa estaba que la temática del meteorito suponía una superioridad temática con respecto al dinosaurio, en tanto y en cuanto el meteorito fue la causa que destruyó los dinosaurios, y llamativamente eran
dos en sí de la segunda generación, casi de la primera, los que estaban hablando o representando esa temática. Y bueno, jugó muy bien esta parte, pero fue muy interesante esta cuestión de temática y dejó todo servido para el segundo gran round que tuvo esta final. El 4x4 fue realmente increíble, con ingenio increíble de ambas partes. Uno de los grandes punchline que pasó acá fue una especie de doble pareado que hizo Asesino, que fue decirle en el primer golpe, lo tocó a Cacha diciendo qué ternurita verlo hacer doble tempo, y después decir que si era un meteorito le esquivaba al planeta. Todo en el mismo punchline. Después el ingenio de Chuty, el ingenio que tuvieron también Dominic y Cacha para resolver. Realmente es un minuto para ver, o un round para ver una y otra vez. El tercer round fue un poco bajando, disminuyendo su nivel. Sin embargo, creo que había una sensación del público en principio, y una sensación de que David le había ganado a Goliat, que Cacha y Dominic habían logrado hacer lo suficiente para vencerlo. No sé si tanto en comparar 1 a 1 golpes, tal vez estuvo bien la réplica ahí, pero sí la sensación de dominancia, que es un concepto bastante difícil de ver, que generalmente uno lo ve en vivo, que tiene que ver con cómo siente uno, cómo va llevándose la batalla a partir de cómo se posicionan los adversarios en la batalla. Vinieron 2 réplicas, y en esas 2 réplicas vimos a Chuty contra Dominic. Fue una réplica que tal vez justamente no hubo un ganador. Luego Cacha, Asesino, sucedió lo mismo, no fueron tantas las diferencias. Y la tercera réplica, que volvió a ser Chuty Dominic, no se pudo realizar. Parecía que el público ya había tomado la decisión de que los ganadores eran Dominic y Cacha, y resultó muy difícil pensarse. Acá está la cuestión que hablábamos al principio del papel del público, y cada cual pensará cuál es la determinación. A mí me parece muy interesante esta idea de esos segundos, de esas sombras, de esa V de vendetta que decíamos, que logra ganarle a los 2 mejores del mundo, según la opinión bastante generalizada. En el caso de Cacha, sorprende todo el inicio de temporada hasta ahora, como le ha hecho muy bien en su rap, no solamente en los resultados. El tema de haber hecho esta gira por fuera de Argentina y encontrarse con un público que sí parece valorarlo de manera distinta al público argentino. Durante todo el torneo vimos un Cacha que al principio fue llevando adelante a la dupla. En semifinales, a pesar de esto, fue Dominic el que dio el pase a la final, y acá lo vimos en un mejor nivel, en un muy gran nivel a los dos. Creo, como decía, que fueron de manera mayor y se fueron enlazando muy bien. Algo muy interesante que hicieron Dominic y Cacha, y muy jugado, era que se daban una barra cada uno, y en algunos momentos la terminaron muy bien y otros momentos la terminaron mal. Es interesante este momento porque Asesino y Chuty venían haciéndolo. En un momento Asesino no coordina bien con Chuty, y acá hablo de dominancia, un concepto muy interesante, y siguieron 1 a 1, Chuty y Asesino después de este no coordinación, y Cacha y Dominic siguieron jugando en dupla, y jugándose a que tal vez los punchlines no cerraban bien, porque esto de distribuirse las barras uno y otro hizo que algunos de esos punchlines no sonaran bien. Sin embargo, desde la actitud parecían continuar haciendo algo que la otra dupla que había dejado de hacer, y me pareció que fue un detalle interesante para ver en esta final. Fue muy interesante este campeonato mundial 2x2, y que bueno, creo que para mejorar están esos aspectos que decíamos. La idea de poder tener un mejor sonido, la idea de que los en sí aprendan a esta nueva modalidad de 2x2 y a coordinar un poco mejor. Y bueno, y el papel del público que excede este campeonato, pero será una cuestión muy, muy polémica para lo que sea esta nueva era, en la cual las batallas de hip hop, las batallas de rap, tienen un público masivo, y esa masividad hace que tal vez las batallas no tengan la fluidez que tenían en otras eras
de esta misma actividad.